Buenos días, queridos hermanos y queridas hermanas que están conectados en este momento en Radio Apóstol anunciando su palabra. Es realmente una alegría muy grande poder compartir un día más, una hora más de la palabra de Dios, compartir de la fe, de esa fe que nos fortalece, de esa fe sobre la cual tenemos que edificar toda nuestra vida, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo se nota las personas que han podido edificar su vida sobre la roca firme, sobre Jesús, su palabra, su enseñanza, sobre esa roca que nos permite permanecer con una mirada de esperanza aún en medio de las más grandes tormentas? Mi nombre es Eduardo, estamos transmitiendo desde aquí, desde Argentina, Buenos Aires, en la ciudad de Rafael Calzada, y pertenecemos a la Parroquia Santísima Trinidad de los Misioneros del Verbo Divino. Así que bueno, un gran abrazo fraternal, a la distancia pero unidos en el corazón de Jesús. Así que a todos aquellos hermanos y hermanas que están en este momento conectados providencialmente con este programa, te mando una gran bendición como hermano en la fe, porque somos hermanos en la fe, aunque estemos en distintos lugares, aunque estemos en distintos, diríamos, espacios, pero estamos unidos por la gracia de Dios. Somos miembros de una iglesia por el bautismo, somos templo del Espíritu Santo, miembros de la iglesia y hermanos unos con otros. Y el tema que hoy quería compartirles es un tema que creo que es muy importante poder verlo, como te decía, desde la mirada de la fe. ¿Cuánta gente hoy en este tiempo se siente frustrada? Se siente sin ganas de seguir adelante, sienten como que las cosas no le están saliendo, ¿no? Yo el otro día estaba hablando con alguien, me decía, me siento, Eduardo, muy frustrado. ¿Y cómo poder entonces vivir y enfrentar la frustración desde la fe, desde la palabra de Dios? Aquí están mandando saludos desde Brasil. ¡Ay, qué lindo! Aquí cerquita nomás. Yo digo cerquita, pero bueno, estamos a unos cuantos kilómetros. Que Dios te bendiga y bendiga a todos los hermanos y hermanas de Brasil. Y para ello entonces, antes que nada, vamos a ponernos en presencia de Dios uno y trino, invocando al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer la oración de la secuencia de Pentecostés. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad. Corrige nuestros desvíos y concede a tus fieles que en ti confía tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas y danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Qué bueno entonces pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestros corazones, ¿no es cierto? Como decía esta oración, pidiéndole que penetre con su santa luz en lo más íntimo de nuestro ser, para disipar toda tiniebla de duda, de miedo, de caer siempre en las mismas tentaciones, para que nos dé su fortaleza. Por eso le decimos que con su santa luz, en lo más íntimo de mi corazón, Espíritu Santo, entra hoy en mi vida. Que lave nuestras manchas, que riegue nuestra aridez y que cure nuestras heridas. ¿Cuántos corazones están heridos, lastimados por experiencias negativas que han vivido en su vida? Una experiencia es una vivencia íntima en la historia de nuestra vida. Y esas experiencias más de una vez nos han marcado. Por eso dice el Salmo 147, versículo 3, que el Señor es aquel que sana nuestras heridas, que sana los corazones quebrantados y venda nuestras heridas. Por eso pedirle al Señor también que con su Espíritu vaya sanando nuestro interior, vaya redimiendo todo nuestro ser, vaya fortaleciéndonos en la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, entonces ya le hemos pedido al Espíritu Santo. Ahora tenemos que creer que realmente cuando le pedimos, Dios escucha
y nos bendice. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso Él es nuestro consolador, es el paráclito, es el abogado, Él es el ayudador, es el que está con nosotros y dice el Señor, nos revelará la verdad completa y la verdad nos hace libres. Bien, entonces un gran saludo y aquí también están mandando Silvia Ruiz, buenos días hermano, bendiciones desde el estado de Chiapas, que Dios te bendiga Silvia, gracias por esta comunicación, has puesto 2 manitos de oración, claro que sí, tenemos que orar y rezar mucho a Dios, porque cuanto más rezamos, más nos apegamos a su corazón, y cuanto más nos apegamos a su corazón, más recibimos de sus gracias, y cuanto más recibimos de sus gracias, más iniciamos un camino de conversión y nuestro corazón va conformándose al corazón de Dios. ¿Y cómo es el corazón de Dios? Un corazón misericordioso, compasivo, alegre. Podemos ver Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu Santo. Así es el corazón de Dios. Y así Dios quiere que sea tu corazón y mi corazón. Desde México, Dios lo bendiga, Eduardo. Dios te bendiga, Josefa. Qué bonito es bendecirnos unos a otros. Dice en Santiago capítulo 5, oren unos por otros para ser sanados. ¿Qué quiere decir eso? Para ser alcanzados por la gracia de Dios. Qué hermoso es poder bendecir, decir bien. Y decir bien es decir lo mejor de Dios para la vida de esa persona. Es pedirle al Señor que su favor, su amor, su misericordia, su gracia, todo lo que Dios es, se derrame abundantemente como una lluvia de bendición sobre la vida de esa persona. Y Dios nos ha dado esa gracia de pedirle a Él. Pidan y recibirán, busquen y encontrarán, golpeen y se les abrirá. La oración es, como decía Pablo VI, es como una flecha dirigida al corazón, pero una flecha amorosa, dirigida al corazón de Dios para recibir de Dios todas las gracias necesarias para nuestra santificación y para poder vivir una vida en abundancia, que es la vida de Dios en nosotros. Y bueno, hoy quería entonces compartirte cómo podemos ser sanados. Cuando hablamos de ser sanados, estamos hablando de ser alcanzados por la obra salvífica de Dios en nosotros. Por eso dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos dice de que Él es el mismo. Hebreos capítulo 13, versículo 8. ¿Y cuántas personas viven frustradas? Y ya vimos en la Biblia a alguien que vivió una frustración. Para eso vamos en San Lucas capítulo 5, versículo 5. Dice lo siguiente, la pesca milagrosa en la versión del libro del pueblo de Dios. En una oportunidad, yo digo, en nosotros, ¿cuántas veces, Eduardo, nos hemos sentido frustrados? Dice, en una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco más de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo a Simón, navega mar adentro, echen las redes. Simón le respondió, maestro. Y aquí viene la respuesta natural, ¿no? La respuesta de un hombre que sabía acerca de lo que era pescar, era su profesión. Él como diciendo, Señor, fíjense cómo le habla a Pedro, en este caso, bueno, Simón le responde a Pedro, maestro, lo reconoce como maestro. Hemos trabajado toda la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. El versículo 7, para finalizar esta lectura, entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca. Fíjense la cantidad de peces que ellos lograron sacar, para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra se puede interpretar desde un punto de vista pastoral,
cuántas veces nosotros pastoralmente, ¿no? Nos embarcamos en una idea, en una motivación, pero sin haber consultado al Señor. Y cuántas veces hacemos las cosas por rutina, porque una vez salió bien, porque otra vez salió bien, pensamos que tiene que volver a salir bien. Sin embargo, no siempre tenemos que reiterar lo mismo que hicimos antes. Quizás Dios está hablándonos para este momento, para este lugar, para esta situación, movernos de una manera diferente. Algunas veces hacemos al revés. Primero pensamos las cosas, planificamos las cosas y luego, en lo mejor de los casos, le pedimos al Señor que nos guíe y nos bendiga, cuando en realidad debería ser al revés. Ponernos en oración, pedirle al Señor que nos guíe, que nos muestre cuál es su voluntad personalmente, comunitariamente y luego poner manos a la obra con la seguridad de que ese caminar, ese mover viene de parte de Dios. Aquí vemos a Pedro que en ese momento se sintió como frustrado. Él le habla al Señor porque cuando le dice, Maestro, hemos trabajado durante toda la noche y no hemos sacado nada. Qué terrible frustración estaba viviendo Pedro. Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, Maestro, tuve toda la noche, hemos estado, no solamente yo, hemos estado todos, toda la noche, cuando era el momento de mayor pesca y ellos sabían hacia dónde tirar la red y en qué momento tirarlo y en qué lugar. Sin embargo, ¿qué pasó? No hemos sacado nada. ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo se sentía Pedro en ese momento? Con frustración. Pedro se sentía frustrado. Sin embargo, ahí activó la fe porque él le dice, pero si tú lo dices, y eso es fe. Fe es hacer lo que Dios nos dice que hagamos, aun cuando nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestros antecedentes históricos nos digan lo contrario. Es decir, eso es fe. Fe es creer que la voluntad de Dios es mejor, muchísimo mejor que lo que yo puedo creer que es mejor para mi vida. Y entonces, ¿qué le dice Pedro? Pero si tú lo dices. Pedro hace oídos sordos a lo que su propia experiencia le hablaba, a lo que él había vivido antes le hablaba, su conocimiento, y se puso totalmente en manos de Dios. Qué bueno es que en esos momentos en que sentimos que las cosas no van funcionando en nuestra vida, como que los sueños no se van concretando, ponernos en manos de Dios y decirle, Señor, aquí está mi frustración. Otra cosa interesante, Pedro no oculta su frustración, Pedro no maquilla su frustración, Pedro no pone detrás de un manto de una falsa piedad su frustración, sino que él es sincero y le habla al Señor de aquello que está en su corazón. Jesús necesita que muchas veces nosotros también le hablemos al Señor de nuestras frustraciones, de nuestra tristeza, de todo aquello que nos está pesando el corazón, porque ¿sabes qué? Él quiere alivianar nuestras cargas, porque Él es compasivo. Dice que el Señor sanaba a los enfermos por su gran compasión. ¿Y qué es la compasión? Es sentir el dolor que el otro siente, pero hacer algo por tratar de ayudarle en ese dolor. En San Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cargados y angustiados y trabajados, dice también, cargados, que estén con una carga dentro, vengan a mí que yo los aliviaré. Vengan a mí todos los que estén cansados. Pedro, ¿cómo estaba? Cansado. ¿Cómo estaban los que estaban con Pedro? Cansados. Dice que estuvimos toda la noche. Toda la noche me está hablando de un tiempo. Él estaba cansado. Él le mostró su frustración. No lo dejó adentro. Y en eso también nos ayuda mucho a sanar esas frustraciones, esas amarguras, esas angustias, esas faltas de perdón, esos resentimientos. Drenar quiere decir, ¿vieron cuando una persona la operan? Le colocan, ¿no es cierto?, un tubito para que comience a drenar todo aquello que necesita sacar el cuerpo para que se pueda curar. También tenemos que drenar delante del Señor, a sus pies, nuestras angustias. Filipenses capítulo 4:4 nos dice que tenemos que ir a Él y descargar angustias, todas nuestras tristezas, todas nuestras amarguras y también, ¿por qué no?, nuestras frustraciones.
Eso es algo importantísimo, porque cuando nosotros lo hacemos, nuestro corazón se vacía para recibir la gracia de Dios. Y ahí Dios también nos está sanando. Bueno, entonces ahora volvemos a un tema musical y luego volvemos con este tema que hoy quiero adentrarnos un poquito más acerca de cómo enfrentar la frustración desde la palabra del Señor. Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Quería compartirte esta canción tan hermosa que nos lleva a compenetrarnos más profundamente en el milagro más grande que hay aquí en la tierra, que es la Santa Eucaristía. La presencia viva, real en su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y como decía Carlos, el beato Carlos Acutis, que decía acerca de que la Eucaristía era su autopista al cielo, que realmente cada uno de nosotros también
podamos decirlo como Él lo decía. Bien, queridos hermanos, entonces un saludo para los que se estén conectando en este momento. Si querés mandar un saludo, querés mandar un pedido también de oración, ¿por qué no? Después podemos seguir rezando y pidiendo al Señor. Qué importante que es saber pedir también, ¿no? Cuando uno le dice, hermano, hermana, te pido que reces por esta situación, por esta motivación que hay en mi corazón. Y bueno, el otro hermano o la otra hermana va a rezar, y eso lo llaman la oración generosa. Había un sacerdote que dice, se obtienen más gracias del cielo cuando rezamos por otros que cuando rezamos por nuestras propias intenciones. Es decir, este sacerdote decía, eso le llama la oración generosa. ¿Cuántas veces cuando rezamos en intercesión? Eso se llama la oración de intercesión, ¿no? Ya vamos a Dios pidiéndole por la necesidad de un hermano, como lo hacen la Santísima Virgen y todos los santos que están ya en la presencia, los beatos que están en la presencia de Dios. Esa es la iglesia triunfante que está intercediendo, pero también nosotros tenemos que interceder unos por otros. ¿Cuánta necesidad hay de ver hombres y mujeres que tengan ese espíritu de intercesión, ese llamado, esa carga interior por las necesidades del prójimo? Es un acto maravilloso de amor y necesitamos muchas personas que intercedan todos y cada uno de los lugares y en cada familia, que se levante por un hermano, una hermana intercesora. Recordemos la madre de San Agustín, 30 años rezando y pidiéndole al Señor por la conversión de su hijo. Y fíjense, obispo de Hipona y santo de la iglesia, y realmente ella también se santificó en esa intercesión. Entonces vamos ahora sí al tema que hoy quiero compartir acerca de la frustración. ¿Te has sentido alguna vez frustrado? Bueno, quiero decirte primero que eso forma parte de la vida y que si Dios lo permite, como dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, dice que eso Dios lo permite para nuestro bien. Transformar la frustración en un camino de crecimiento y sabiduría. Transformar esa frustración en un camino de poder conocer más de la voluntad de Dios, de profundizar también nuestra oración para pedirle al Señor la sabiduría que solamente Él nos puede dar. Bueno, quiero decirte entonces que la frustración es algo que vivimos todos, y ya lo vimos también en la Biblia, como Pedro, ¿no? Simón vivió la frustración, y también vamos a ver otros que también vivieron esa frustración. Bueno, vamos entonces a ir compartiéndolo. ¿Qué es la frustración? Nosotros nos sentimos frustrados cuando aquello que hemos soñado, que hemos querido, que hemos buscado, no se puede llegar a ser realidad. Es decir, estar frustrado es una experiencia que también produce desgaste, tanto emocional como físico. Es decir, es un desgaste mental, y que es muy común entre las personas. La frustración es un profundo sentimiento de desagrado, generalmente provocado por expectativas que no han sido satisfechas. Es la amargura que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo o cuando las cosas no salen como deseamos. La frustración viene cuando las expectativas no han sido satisfechas, cuando el deseo no fue cumplido. Entonces el sentimiento que estas cosas provocan, como son sentimientos desagradables. Hay frustración en todas las áreas de la vida. Personas que están frustradas en su proyecto de familia, personas que se sienten frustradas en el ámbito laboral, personas que se sienten frustradas en su relación matrimonial, también en las relaciones interpersonales de padres con hijos, de hijos con padres, entre hermanos, también en las comunidades. ¿Cuántas personas se sienten frustradas en su apostolado, en la pastoral que están llevando hacia adelante? Y aquí entramos todos, mismo Simón Pedro le pasó, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Y también vamos a ver cómo en ciertos personajes de la Biblia también sintieron este sentimiento, valga la redundancia, de la frustración. Algunos ejemplos de frustración, como te decía, por ejemplo, en el matrimonio,
cuando sentimos que el cónyuge no hace los cambios de comportamiento que estamos esperando, y que muchas veces son motivos de discusión, de separación, de división en la familia, y cuando este cambio no llega, seguramente uno de los dos se sienten muy frustrados. También en los hijos sienten los padres muchas veces frustración. Cuando uno o más de tus hijos se comportan de una manera irrespetuosa contigo o desagradable, o no están siendo obedientes en aquellos que le estás pidiendo que hagan para su bien, uno se siente también frustrado. Cuando uno proyectaba, y ahí también tenemos que ver un poquito sobre nosotros mismos, algunas veces proyectamos sobre nuestros hijos deseos que no son los deseos que Dios puso en sus corazones, o muchas veces queremos que nuestros hijos logren aquello que nos frustra y que nosotros no hemos logrado. Es decir, que logren aquello que nosotros no hemos logrado. Y entonces queremos que ellos lo logren para sanar de alguna manera a través de ese logro que ellos pueden realizar y que nosotros no hemos realizado, nuestra propia frustración. Entonces hay frustraciones en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida. También muchas veces nos sentimos frustrados en la salud, cuando una enfermedad golpea nuestra vida y los médicos no saben qué hacer, no encuentran una terapia, un tratamiento adecuado. ¿Cuánta gente en este tiempo de pandemia se siente frustrada? El otro día estaba hablando con alguien y me decía: Eduardo, ¿cómo puede ser que todavía no aparezca un tratamiento, no vea una vacuna? Y realmente yo tenía mucha expectativa. No es una persona que se caracterice por ser una persona de fe. Pero bueno, nosotros no vivimos en una burbuja. Vivimos rodeados de personas y también es bueno escucharlas para darle una palabra de fe. Y esta persona me decía: Eduardo, me siento frustrado porque pasa el tiempo y las cosas parece que cada vez van peor. Y no aparece la vacuna, y no aparece el tratamiento, y no aparece la medicación. Tomamos todos los protocolos necesarios, pero todavía aumenta y aumenta esta pandemia. Me siento, me decía, en esa área, en la área de la salud, frustrada. ¿Cuántas veces también nos frustramos cuando, por ejemplo, personas ponen la esperanza en un líder político, en una ideología? Y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que confía en Dios. Y muchas veces no aprendemos y nos frustramos. También nos podemos frustrar cuando nosotros hemos puesto muchas expectativas en nosotros mismos y no nos damos cuenta de que no somos perfectos, sino perfectibles, y que no tenemos todas las capacidades que muchas veces creemos que tenemos y no nos vemos en lo que somos en realidad. Y cuántas veces nos frustramos y no entendemos que la vida es un aprendizaje que está hecho de errores y aciertos, y lo importante no es quedarse en el error por el error mismo, sino aprender del error para empezar a crecer en sabiduría, para poder crecer y ir hacia adelante. Como dice, el hombre no se cuenta tantas veces por las veces que cae, sino por las veces que con sabiduría es posible levantarse. Y eso se llama experiencia. Y podemos también sacar grandes enseñanzas de aquello que hoy quizás nos está frustrando. Vamos a hablar de 3 personajes bíblicos que experimentaron la frustración. El primero de ellos, hay muchos, pero yo te voy a citar el primero de ellos, 3. Job. Job es un hombre que se sintió y experimentó la frustración. Job, la historia de Job es bien conocida. Él lo perdió todo. Perdió hijos, salud física, salud emocional, posesiones materiales y hasta un estatus social. Si bien al principio tomó su situación con una increíble entereza, que llegó a hacerle decir en Primera de Job capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 21, Job capítulo 1, versículo 21, Dios me lo dio, Dios lo quitó, sea su nombre bendito. Al pasar el tiempo, ¿qué pasó? Su estado de ánimo fue cambiando poco a poco, sumiéndose incluso hasta en una depresión peligrosa, al punto de creer que Dios mismo lo había sentenciado. Vamos a ver Job capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice así: ciertamente Dios me ha destruido. Mira lo que salió de los labios de Job. Aquel que dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Llega a decir unos capítulos más adelante: ciertamente Dios me ha destruido, ha exterminado a toda mi familia, me tiene acorralado. ¿Cómo se sentía Job?
acorralado, o sea, frustrado, y da testimonio contra mí. Mi deplorable estado se levanta y me condena. En su enojo Dios me desgarra y me persigue. Rechina los dientes contra mí, mi adversario me clava la mirada. Qué tremendo lo que Job está hablando. Job está expresando su gran frustración. En Job capítulo 19, o sea, 2 capítulos más adelante, en el versículo 8 dice: Él ha amurallado mi camino, o sea, le ha puesto murallas, o sea, como que lo dejó, diríamos, sin salida, mi camino, y no puedo pasar. Él sentía que no podía avanzar, que no podía seguir caminando hacia adelante, y todos fuimos creados para ir hacia adelante. Por eso dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es bueno para el reino de Dios. Una vez en un retiro, un predicador nos hizo esta dinámica. Dijo: ¿por qué tenemos los ojos hacia adelante y no los ojos hacia atrás? Porque estamos hechos para caminar hacia adelante. Por eso San Pablo dice: voy hacia adelante, me impulso hacia adelante, dejando lo que quedó atrás. Dice en Job 19:8, Él ha amurallado mi camino y no puedo pasar, y ha puesto tinieblas en mi senda. Miren Job, el que dijo: Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios, ahora expresando su frustración. Otro personaje de la Biblia que también se sintió muy frustrado, ¿saben quién fue? El profeta Elías, uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Sin embargo, el mismo profeta Elías fue el que experimentó la frustración. El caso de Elías es muy interesante. La Biblia nos dice que él huyó al desierto para escapar de la amenaza de muerte de Jezabel, reina de Israel y enemiga del profeta. Estando en el desierto, Elías experimentó, fíjense en lo que experimentó, un deseo de muerte que da fe de lo que estaba ocurriendo en su mundo interior. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y anduvo caminando todo un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste, tan frustrado, porque la tristeza es uno de los sentimientos que van acompañando la frustración, y es una de las manifestaciones de un corazón frustrado, y estaba tan triste que se quería morir. Ahí hablamos de la depresión. La depresión. La depresión es una negación a ser feliz, o al menos a vivir. Muchas personas, lamentablemente, hasta se suicidan por la depresión, porque quieren eliminar ese problema, y como no lo tienen, no lo pueden separar, están tan unidos a su ser que piensan que eliminándose eliminan ese problema. Qué tremendo que es esto. Y dice que estaba tan triste que se quería morir. Y él le hablaba a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Además de este conflicto interior, Elías experimentó un cansancio físico y mental extremo, a tal punto que solo dice la palabra que él quería dormir. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 6. Vieron que la depresión hace que las personas duerman, porque es una manera de negarse a la realidad. Entonces, como un mecanismo de defensa, o mejor dicho, de pseudo defensa, hay personas que se pasan largas horas postrados en la cama y queriendo dormir. Eso es algo que nos habla acerca de que hay interiormente una frustración. Y vamos a otro personaje bíblico, pero lo vamos a hacer después de un tema musical. Bendiciones y saludos para todos. Le mando saludos a todos los que estén conectados. Y bueno, si querés mandarnos saludos, alguna oración, mándalo, porque también a nosotros la fraternidad nos hace muy bien en el corazón.
Y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Saludos a Dolores Ruiz, saludos hermano y bendiciones, feliz día y también muy pero muy feliz día para tu vida y para todos aquellos que están en tu corazón. Vamos a seguir en estos minutitos que nos queda acerca de cómo enfrentar la frustración desde la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de algunos personajes que habían experimentado la frustración. Se recuerdan que ya habíamos hablado de dos, de Job y de Elías. Ahora vamos a hablar de otro personaje bíblico que también experimentó la frustración entre muchos que hay. Pero bueno, vamos a tocar estos tres que experimentaron la frustración. Ya cuando comenzó el programa también hablamos de Simón, que tuvo toda la noche, le dijo el Señor, toda la noche, y no pudimos pescar nada. Estaba como frustrado. Y dijimos que la frustración es cuando una expectativa que tenemos nosotros no la vemos realizada. Es decir, cuando un sueño que tenemos no lo podemos ver concretado. Cuando una promesa, por ejemplo, no la vemos cumplida. Entonces, esa diferencia entre lo que yo deseo, quiero, anhelo y la realidad concreta produce una frustración que es un sentimiento muy negativo, pero que podemos transformarlo también en una gran fuente de sabiduría y de crecimiento. Y saber que Dios lo permite para nuestro bien. Poner una mirada de fe, como lo dijo Pedro, que le dijo al Señor, Señor, si tú lo dices. Y ahí él activó la fe y empezó a escuchar a Dios más que a escucharse a sí mismo. La frustración vimos en estos personajes bíblicos, como vimos recién que hablamos de Job y de y de Elías. Ahora vamos a hablar de Noemí. Está muy relacionada con la tristeza, la amargura, que es esa angustia interna punzante, interior, profunda, es la amargura, y que se expresa también a través de la depresión y muchas veces el querer no seguir adelante. Decimos en Argentina, y no sé si en otros países, el bajar los brazos. Pero el Señor nos dice, levántate, toma tu camilla y camina. Fíjense en que siempre las palabras del Señor son palabras de animación, son palabras de alientos, son palabras de paz, son palabras de perdón, también de corrección. ¿Para qué? Para que tengamos una vida abundante, que es la vida que Él tiene proyectado y soñado para cada uno de nosotros. Si querés, después podés leer en tu Biblia Jeremías capítulo 29 versículo 11. Jeremías capítulo 29 versículo 11. Bien, vamos a ver otro personaje de la Biblia que se sintió frustrada. Fue Noemí. La historia de Noemí es conmovedora. No me salía. Ella y su marido salieron de Israel para irse a Moab, porque en su país natal había hambre. Los planes de la familia eran encontrar en su nuevo hogar el sustento para vivir. ¿Y cuántas personas pasan también hoy eso, no? Que quieren salir de sus países, lamentablemente, buscando un lugar para vivir mejor. ¿Por qué? Porque sienten que en sus países no pueden progresar, se sienten como frustrados. Eso también le pasó a Noemí. Por eso decíamos que es una historia que conmueve, es conmovedora. Nos conmueve porque muchos nos podemos, y muchos conocidos también, vemos que es esa la realidad que están viviendo. Nos sentimos identificados. Pero al pasar los años, tanto su esposo como sus dos hijos murieron, quedando ella solo junto con sus dos nueras en Moab. Una viuda en tierra extranjera era una vida paupérrima. Por eso decidió volverse a Israel, pero una vez más en su pueblo declaró. Fíjense en lo que declaró Noemí. Eso lo vemos en Ruth, capítulo 1, versículo 20. No me llamen Noemí, que significa placentera. No me llamen Noemí, que significa placentera. Porque ¿cómo estaba ella? Frustrada. Había ido a un país para vivir mejor, pero en ese país muere su esposo. Y ella, que se siente frustrada.
su esposo y sus hijos mueren, sufre tremendo dolor, y una mujer, en esa condición, era una mujer de una vida paupérrima, totalmente desamparada y en pobreza. Y por eso ella dice, no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque Dios, inclusive se enoja con Dios. Las personas frustradas muchas veces tienen eso, ¿no? Están enojadas con Dios, le echan la culpa a Dios de sus propias frustraciones o de las realidades que están viviendo. Y dice, llámame Mara, porque Dios me ha amargado. Ruth capítulo 1, versículo 20. Te lo voy a leer y decime si no te has sentido con sinceridad alguna vez en tu vida frustrado o frustrada en esta manera. Si no fue así, gracias Señor. O si no conoces a alguien que esté pasando o haya pasado por una situación que le haya incluso hasta enojado y alejado de Dios. Dice, no me llamen Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, porque Dios me ha amargado. Noemí se convirtió en una mujer amargada, derrotada. La frustración la estaba comiendo. La frustración tenía autoridad sobre su vida. Por eso hay personas, mis hermanos y mis hermanas, que incluso hasta con Dios están enojados, enojadas. Y tienen que restaurar esa relación con Dios. Cuando nos damos cuenta que Dios no tiene nada que ver en esa frustración y que Él es fuente de todo bien, le pedimos perdón a Dios por haber experimentado ese enojo. Pero la verdad es que eso está en muchos corazones y necesitan sanar interiormente su relación con Dios. Otras personas, al tener una experiencia muy negativa con sus padres naturales, les es muy difícil poder establecer una relación filial de amor con Dios Padre. Por eso es tan necesario también ir sanando interiormente esas emociones que están enfermas por experiencias negativas que se han vivido. Yo ya no creo más en Dios, no quiero saber más nada con Dios ni con los amigos de Dios. Y por eso se enojan con una persona que les habla del Señor, cuando en realidad su enojo está con Dios. Y eso que hace aumentar más el problema. Eso hace que su vacío se sienta cada vez más grande. Por eso qué bueno es ir sanando esa relación interior con un proceso oracional y leyendo la palabra y permitiéndole a Dios que poco a poco vaya curando cada una de esas heridas interiores que están dentro de nuestro ser. Por eso son llamadas interiores, lo que se llama el hombre interior, el espíritu y el alma. Bien, ¿cómo se supera o cómo superar la frustración? Primero, tenemos que reconocer que no estamos, ninguno de nosotros, libre de ella. Y es más, es necesario, y eso es importante también a nuestros hijos, que ellos aprendan a lidiar, a trabajar, a enfrentar las frustraciones. Cuando los niños, las niñas no aprenden que en la vida van a vivir momentos de frustración, cuando todo se le da y todo lo que piden, ahí lo tienen, esa persona cuando sea grande y vea que no es esa la realidad, sino que va a haber situaciones en las cuales no todo lo que quieren lo pueden llegar a tener, pueden llegar a caminar caminos muy equivocados para poder lograr aquello que desean, simplemente porque no pueden vivir sin eso que desean, es decir, no soportan la frustración. Tenemos que reconocer que todos, absolutamente todos, vamos a pasar y vivir por momentos de frustración. Reconocer, por lo tanto, de que no estás libre de ella. También las puedes vivir por más fuerte, maduro o experimentado, incluso en el camino de la fe que seas. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14 dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Y ahora sí, Eclesiastés 7, 14 dice, a todos nos vienen buenos y malos momentos. Eso también nos ayuda a poder superar desde la palabra de Dios la frustración.
Primero, saber que a todos nos va a pasar. Y eso lo dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, no, a mí esto nunca me va a pasar, porque yo soy una persona muy crecida, tengo mucha fe, yo en esta tentación no voy a caer, a mí no me va a venir el desánimo. Ojo, a todos nos puede llegar a pasar, y así lo dice el Espíritu Santo a través de San Pablo. Y no por eso somos menos espirituales ni menos personas de fe. Somos humanos. Somos humanos. Con todo lo que ello significa. Porque he visto personas que se han olvidado de esa verdad. Y por eso necesitamos un Redentor y un Salvador. Somos humanos. Y por eso San Pablo dice, me glorío en mi debilidad, porque en ella Dios se hace fuerte. Y por eso él dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y eso en todas las áreas de nuestra vida. Y en Eclesiastés 7:14, capítulo 7, versículo 14, dice, a todos nos vienen buenos y malos momentos, lo que llaman los tiempos de consolación y tiempos de desolación. Mire, el camino de la fe no es todo boom para arriba, decimos en Argentina, todo para arriba, no, hay momentos en donde estamos en los montes y hay momentos que estamos en los valles. Así es el camino de la fe, porque la fe forma parte del camino de nuestra vida. Segundo, pregúntate, la situación que me está frustrando, ¿la provoqué yo mismo? Porque ahí se une la frustración con la culpa y el enojo hacia uno mismo. ¿Cuántas personas viven enojados consigo mismo? ¿Cuántas personas están enojados con su propia vida? ¿Conoces a alguien así? Había una película hace muchos años atrás que decía Viviendo con el enemigo. Y un sacerdote dice, lo que no puedes amar, de alguna manera se puede transformar en tu enemigo. Entonces, preguntarnos, ¿la situación que me está frustrando, la provoqué yo mismo? Si es así, hacer las enmiendas en ti mismo para que no vuelvas a experimentar esa frustración. O sea, no repetir los mismos errores. Eclesiastés capítulo 7 versículo 29. Esto he concluido. Dios nos ha brindado todas las oportunidades para ser felices, pero nosotros mismos nos hemos complicado la vida. Es decir, si reconozco que sí, realmente me equivoqué, hacer un buen examen de conciencia, pensar un poquito más a la luz de la sabiduría de Dios y enmendar esos errores para no volver a cometerlos. Tercero, si la frustración viene por algo en lo que no tienes control, entiende que la vida es así. No siempre podremos controlar ni manejar todo. Eso es una tendencia muy humana. Queremos tener todo bajo control, inclusive a Dios mismo. Lo queremos tener bajo control y estructuramos todo, hasta inclusive la fe. En esta hora se hace esto, en aquella hora se hace lo otro, y lo estructuramos inclusive, porque es una manera de tenerlo controlado. Deja de preocuparte y encomienda a Dios tus angustias. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. No se aflijan por nada, sino preséntelo todo a Dios en oración. Pídale y denle gracia a Dios. Así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que nosotros podemos entender. Cuarto, no permitir que la frustración se instale en nuestro corazón, sino inmediatamente ir a los pies del Señor, hablarle de esa frustración, y que la gracia de Él sane ese interior de nuestras heridas. Quinto, aprender de la frustración. Si bien las situaciones que nos frustran son irritantes, también son una oportunidad para aprender de ella. Aprende cómo llegaste a esta situación. Aprende cómo reaccionar la próxima vez que te ocurra. Aprende cómo la frustración puede hacerte más parecido a Cristo. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y tomar por último, y ya finalizamos, tomar esto con humor. La Biblia dice en Proverbios 17:22, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Esto quiere decir que la frustración puede ser combatida con pensamientos alegres, pensamientos que nos den
sanidad en nuestro interior, pensamientos positivos desde la fe y darnos cuenta de que en definitiva la frustración forma parte del camino. Dicen que los sabios son aquellos que aprenden a reírse de sus propios errores. Entra en comunión con Dios. No hay mejor manera de luchar contra la frustración que pasar tiempo a solas en oración con el Padre, ya sea en oración, leyendo la palabra, alabándolo, adorándolo, poniendo nuestra mirada en Él. San Lucas capítulo 22 versículo 44 dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar. ¿Cómo se puso a orar? Con mayor fervor. O sea, aumentar nuestra comunión con Dios. La frustración va a venir, no la podemos evitar, pero sí desde la fe la podemos superarla. Te invito a que sigas estos pocos ejemplos y le pido al Señor que la gracia de su amor sane tu frustración. Y ánimo, levántate, porque el Señor tiene cosas muy maravillosas y grandes para tu vida. Bendiciones y hasta el próximo programa. Le mando saludo a Magdalena de Jesús Herrera López. Feliz día, hermanos, desde Nuevo Laredo. Te mando un gran abrazo fraternal y también a Marillac Baltasar Lorenzo. Que Dios nos ayude a permanecer siempre en Él. Él nos ayuda, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo programa. Gracias por estar ahí.